Hallelujah, hallelujah. Usted está en Aeropuerto de Dios. Sí, usted está en Aeropuerto de Dios y hoy es domingo 3 de noviembre del año 2024. Ya casi nos terminamos este año y estamos contentos de seguir siempre al aire en esta red social de YouTube. Estamos contentos porque ya somos una iglesia online de 707 personas. Eso es muy bueno, quiere decir que el evangelio se está regando de a poquito y vamos avanzando. Dios los bendiga a todos aquellos que se han suscrito a este canal y también les pedimos a aquellos que no se han suscrito que por favor lo hagan y compartan los mensajes que nosotros estamos poniendo en YouTube. Para este día tenemos un mensaje muy bueno. Pocas veces he oído acerca de esto. Se llama La Visión. Y para eso vamos a usar el libro de Lucas, capítulo 8, verso 18. ¿Y quién va a exponer esto? Lo va a exponer nuestro amado pastor David Feula. David Feula, originario de Buenos Aires, Argentina. Y él pertenece a la iglesia Renovación. Él es el pastor de allí. Por lo tanto, estamos contentos de haberlo recibido en este canal y el teléfono para todos aquellos que se quieran comunicar con él es el 54 11 4071 7798. Este teléfono es WhatsApp, que no se les olvide, es un teléfono WhatsApp, o sea que usted, no importa donde usted esté alrededor del mundo, usted por medio de WhatsApp se puede comunicar con el pastor. Él ha escrito algunos libros muy interesantes, así que lo vamos a dejar con el pastor Feula, David Feula, y el tema que él va a exponer se llama La Visión. Oigámoslo pues. Ay, pero siempre se me olvida. Y a usted también no se le olvida. Regálenos su like y comparta este tema con sus amigos, los hermanos, su familia, con todo el que pueda. Así usted estará llevando el evangelio alrededor del mundo. Dios me los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días. Un honor poder estar con ustedes, una alegría poder compartir este tiempo. Quisiera leerles un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 18. Y dice de la siguiente manera: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces este pasaje nos habla de la importancia de una visión, del poder de la palabra para producir una visión. Sin visión no podemos estar en este mundo. Todo nació en una visión. Lo que hoy ves nació primero en la visión y en la palabra. Todo. Dios creó el universo con el poder de la palabra. Y eso produjo. Entonces la palabra siempre va acompañada o produce la visión. En el mundo, hoy se calcula unas 8.000 religiones aproximadamente. Ahora, de esas 8.000 religiones en el mundo, hay 3 principales, que serían los musulmanes, con más de 1.200 seguidores, la Iglesia Católica, con unos 1.200 seguidores también, millones, y las iglesias protestantes, con unos 800 millones. Luego están los budistas y, bueno, los mahometanos,
confucianistas en China, etc. Solo en India se habla de cerca de 1000 las religiones. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el mundo cristiano, que podríamos definir las iglesias protestantes con la iglesia católica. Serían unas 2.000 millones de personas. Si tomamos solo los protestantes, estamos hablando de 800 millones en el mundo. Lo interesante es que la iglesia es una. Dios estableció una iglesia. Entonces, si hablamos de la iglesia, estamos hablando de su iglesia, la iglesia del Señor. Ahora, el punto es que los protestantes que nacen en la Reforma de Martín Lutero en el 1517, cuando el monje Martín Lutero protesta del movimiento que en aquel tiempo la iglesia tenía y clava las 95 tesis, sus tesis, 95 tesis, y nace la iglesia protestante. Ahora, de la iglesia protestante, con el tiempo, nace la iglesia calvinista, anglicana, luterana, presbiteriana, luego la iglesia bautista, luego los hermanos libres. Comienzan a haber diferentes ramas de la iglesia protestante, hasta que llegue la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal cobra fuerza aquí en Estados Unidos, en el 1906, con el movimiento pentecostal de la calle Azusa. Y luego de ahí, de ese movimiento, nace un sinfín de ramas protestantes o pentecostales. Y ahí nace la Iglesia Asamblea de Dios, Unión de Asamblea de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios, en fin, muchas ramas. Y luego de esas ramas nacen muchas iglesias independientes. Mire qué interesante. De una iglesia, la iglesia protestante, se abren muchas ramas. Y de esas ramas se abren muchas congregaciones. Y hoy tenemos un sinfín de iglesias. Una iglesia enfrente de la otra, una al lado de la otra, en una misma cuadra 2 iglesias. Y por un lado está bien, pero por otro lado es muy curioso notar que la iglesia es una. Un Dios, un espíritu, una palabra, un mensaje, una fe, un bautismo, un Señor, una iglesia. No hay 2, hay una. Lo curioso es que cada grupo dice tener la razón y dice ser la iglesia. Bueno, entonces el hombre, con aciertos y errores, creó un sinfín de iglesias que hoy no sabemos quién tiene la verdad. Y eso genera problemas. La gente no sabe cuál es la iglesia. Entonces, que por un lado está bien, es mejor tener iglesias que bares, pero la verdad es que confundimos a la gente, porque hay tantas iglesias con tantos nombres, con tantas denominaciones, con tantas formas, con tantas estructuras, todas diferentes, que no se habla una a la otra, una no saluda a la otra, todos distintos. Ahora el tema es que la iglesia es una. Entonces, ¿cómo entenderlo? La iglesia es una, ¿y por qué tanta división? Entonces, el punto es que Dios es uno, su espíritu es uno, la palabra es una, un Señor, un bautismo, una fe y una iglesia. Y para una iglesia hay una visión. Dios no tiene 2 visiones,
si no sería división. Y una casa dividida contra sí misma no prospera. Su iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una visión, no dos. Y para su iglesia, Dios tiene una palabra y una visión. Por eso, mirad bien cómo oís. La palabra de Dios produce una visión. Siempre tenemos que ver. Cuando se da la palabra, tú tienes que ver. Tienes que producir visión. Mirar bien cómo oís. ¿Cómo haces para ver lo que oís? Si yo te hablara de una playa con palmeras, con arena, mar, un cielo celeste, esa palabra produce una visión. Tú estás viendo la playa, la arena, las palmeras, porque la palabra produce visión. Cuando la palabra de Dios es dada, tiene que producir una visión. Tú tienes que ver la palabra en acción. La palabra viva, poderosa, te tiene que hacer ver la visión de Dios para su iglesia, no para las, sino para su. Entonces no hay 10 visiones, hay una. Y es fundamental ver la visión de Dios para su iglesia en este tiempo. Sin visión, seremos un grupo de gente que va a un salón, pero que no tiene visión. Y no es la visión del hombre, es la visión de Dios. Por eso hay congregaciones que nacieron en el corazón del hombre. Pero la iglesia nace en el corazón de Dios. Tú puedes estar en una iglesia que nació en el corazón de Dios o en una iglesia que nació en el corazón del hombre. Y hay diferencia. No es lo mismo. Ahora, la visión que Dios da a la iglesia, según Lucas, mirad bien cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. En otras palabras, cuando yo puedo ver la visión, al que tiene la visión se le dará la provisión para llevar adelante la visión. Pero al que no tiene visión, aún lo que piensa tener le será quitado. ¿Para qué Dios va a dar provisión si no hay visión? Dios no va a invertir en aquel que no tiene visión. Recuerde esto, Dios es inversionista. Está el obrero, el empleador, el empresario, el inversionista. Los tres trabajan, el obrero, el empleador y el empresario, todos trabajan. El inversionista invierte en el sueño o en el proyecto que cree que es válido. Dios invierte en el sueño que tiene su visión. Si tú no tienes la visión de Dios, Dios no va a dar provisión, no va a invertir. Dios no pierde tiempo. Dios es inteligente. Dios no divide. Dios une. Así es. Dios suma y multiplica. Satanás divide y resta. Todo lo que nace de división y de resta no es visión de Dios, es visión de hombre. Y ahí tú sabrás en qué iglesia está. Ahora, ¿cómo sé que la visión es de Dios? ¿Cómo sé que estoy en una visión de Dios? Recuerde que dije que cuando Dios habla, habla en visión. Por eso cuando le habló a Abraham, en Génesis capítulo 15, dice, después de esto, habló Jehová a Abraham en visión. Habló en visión. Lo que Dios buscaba es que Abraham vea. Por eso le hace ver las estrellas, para que las cuente. Porque la visión la tenía que ver. Por eso le hace ver la arena, para que cuente la arena. Porque la visión la tenía que ver. Siempre va en visión.
Si Abraham no veía, no entendía. ¿Cómo entender que iba a ser heredero de miles cuando no veía un hijo? Entonces Dios le hace ver. Tenemos que ver. Dios quiere que veas las cosas grandes que tiene preparada para su iglesia. Entonces es importante entender cuál es la visión que Dios tiene para su iglesia. Si usted me permite, le voy a leer la visión que Dios tiene para su iglesia, que es la visión de todos los tiempos. No cambia, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Es eterna. Su propósito no cambia. La visión no cambia. ¿Cuál es la visión de Dios entonces? Eso está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Se lo voy a leer. Dice así. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Claro, no era fácil creer en ese hombre que había muerto y ahora está ahí vivo. No era fácil. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Ahora, antes de subir a los cielos, Jesús da su última palabra, el testamento, su última voluntad. Pudo haber dicho muchas cosas, pero Jesús da su última palabra. Y Jesús fue bien claro. Antes de ascender, deja la orden, mi mandamiento. Vayan y hagan reuniones. No, vayan y hagan oraciones. No, vayan y hagan vigilias. No. Vayan y hagan templos. No. Vayan y hagan discípulos. Hoy hacemos todo al revés. Hacemos reuniones, oraciones, vigilias, templos, pero no hacemos ningún discípulo. No quiero que malinterprete. No estoy diciendo que está mal, porque hay que orar, hay que ir al templo, hay que hacer reuniones. Pero si no hago discípulo, ¿para qué lo otro? No me sirve. Porque yo primero tengo que hacer discípulos a todos lados donde vaya. Hoy tenemos cristianos de muchos años de templo, experimentado en reuniones, sabe cuando Dios está y cuando Dios no se mueve, pero nunca hizo un discípulo. Cuando entres al reino, Dios no te va a preguntar cuántas reuniones fuiste, te va a preguntar cuántos discípulos hiciste. Y si no hiciste ningún discípulo, lo demás está bien. Pero es como querer hacer una torta. Tú tienes el chocolate, la fresa, la crema, pero no tienes la torta. ¿Para qué quieres el chocolate y la crema si no está la torta? Bueno, si no están los discípulos, ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar si no hay discípulos? Si no hay gente. Dios va a invertir en aquellos que ganen almas. El negocio de Dios es ganar almas, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No negocio de dinero, entienda bien. El negocio del Padre son las almas.
Y la iglesia con visión va a estar en el negocio del Padre, que es hacer discípulos. Tú puedes ir al salón, puedes estar en la iglesia, pero eso no es reino. El ciudadano del reino está ganando almas, hace discípulos. Porque la orden fue, vayan y hagan discípulos. Y todo lo demás está bien, pero si tú no haces un discípulo, uno a lo menos, para hacer, tengo que saber hacer. No puedo hacer lo que no sé. Tengo que aprender, tengo que tener mentores que me enseñen cómo hacer. Tengo que congregarme, tengo que leer la palabra, tengo que estar, pero con el fin de hacer discípulos. Si tú estás un año en una congregación, oraste, cantaste, leíste la palabra, fuiste a las vigilias, pero no hiciste un discípulo, tú estás en desobediencia. Amén. No te sirve, no te sirve. Sí, pero ¿cómo, pastor? Estoy orando, pero no estás obedeciendo. No estás en el negocio del Padre. No haces discípulos. Y el mandato es que hagas. Mire, propóngase un discípulo por mes. Gloria a Dios. Gane un alma, disipúlela, porque tiene que enseñarle todas las cosas. No el pastor. El pastor enseña los domingos, pero el discípulo que usted gana le tiene que enseñar a usted. Usted aprende del pastor y usted enseña al discípulo. Y luego van el domingo a adorar, a recibir una palabra que edifique, pero en la semana tiene que hacer discípulos. Así funciona. Así es la iglesia. Y así abre grupos. Y así establece grupos. Quiero orar con usted. Amén. Para que podamos recibir esta palabra. Y cada vez que usted reciba una palabra, pueda producir una visión. La visión de Dios, que es hacer discípulos a todas las naciones. Véase, dentro de 10 años, con 10 discípulos, uno por año. Hay gente que tiene 30 años de iglesia y no tiene uno. Padre, gracias. Que tu palabra sea la que impacte los corazones. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Amén. A ganar almas para tu reino. Gloria a Dios. A ser discípulos a donde vayamos. En nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra familia, podamos hacer discípulos. En el trabajo, en la escuela, podamos ganar almas para tu reino. Padre, gracias. Que esta palabra dé fruto al 100 por 1 y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Dios los bendiga. Amén.